Bueno, haciendo su debut en Uno más Uno, hoy estamos acompañados para la entrevista en primer plano de José Dantes. José Dantes forma parte del comité político del PLD y además es el secretario de Asuntos Jurídicos. Por lo tanto, hay muchos temas interesantes que conversar con él. ¿Es tu primera vez en el programa? Así es. Buenos días, Millicent. Buenos días, Stalin. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Bienvenido. Gracias. Bueno, hay una agenda bastante amplia que ver contigo. Quisiera que comenzáramos con el tema eléctrico. El presidente ha anunciado una convocatoria del CES para discutir la modificación al pacto eléctrico. Posición del PLD ante esa posible convocatoria. Mira, no lo hemos discutido aún. Lo que sí te puedo decir es que ese pacto es el mismo pacto que ya nosotros habíamos discutido, consensuado en el CES y que fue suscrito por todos los partidos políticos menos por el hoy partido de gobierno. No lo firmaron hasta que fueron gobierno. No le cambiaron una coma, ni la fecha siquiera. Se dicen que salió con la fecha y lo anterior. firmaron luego de que fueron gobierno. ¿Qué nos parece? Nos parece que hay que cumplir con lo que se ha puesto en ese pacto. ¿Aun cuando perjudica a la ciudadanía? Lo que ocurre es que como está contemplado ese pacto, el alza de la tarifa viene compensada con otros elementos. O sea, se supone que debía darse una reducción de las pérdidas en las EDES en cuanto a la gerencia y la cobranza de las sedes por un lado, pero por otro lado también el gasto en las sedes, el gasto de la contratación de personal, se supone que disminuiría hasta un punto tal que permitiría que esa alza se viera reflejada con un servicio 24 horas, con la prestación de una serie de otros elementos que no impactarían, vamos a decir, de la forma que han impactado pero en este momento. Pero en el contexto actual, usted aplicar un alza de una tarifa eléctrica cuando la economía está prácticamente en recesión es un absurdo de marca mayúscula. O sea, lo cierto es que hay que darle un premio Nobel a la falta de gerencia y a la falta de tacto a quienes están al frente de este sector eléctrico, porque en ningún país del mundo usted graba con más carga fiscal, vamos a decir, aunque no es fiscal en este caso, pero es carga a una sociedad que realmente su poder adquisitivo se ha reducido ¿en cuánto? En más de un 35, un 40%. Significa que no están de acuerdo con revisar el pacto, pero sí con la decisión de que se suspenda el alza. Claro, totalmente, de que no es solo de que se suspenda, lo que se debería es de llevar a los estándares anteriores a los aumentos, porque ojo, hoy nos estamos quejando, pero estos son aumentos que vienen desde hace más de 2 meses, más de 3 meses. O sea, ¿qué va a ocurrir con los aumentos que se aplicaron ya a la sociedad dominicana? Le van a dar un crédito por esos aumentos, pero aparte del consumo, se está midiendo realmente como debe ser cuando hoy día hay menos fluido eléctrico, hay menos horas de luz cada día. O sea, entonces como que no hay una coherencia entre lo que tú me estás cobrando y el servicio que tú me estás brindando. Tú me cobras 2 veces más de lo que yo pagaba antes, pero antes yo sí contaba con 24 horas de luz. Hoy estoy contando con 12, con 14. Entonces hay como una mala gerencia en el sector eléctrico en sentido general. Cuando se convoque ya nuestro partido pues tomará la decisión, pero yo creo que lo más sano es que se dé cumplimiento al pacto y eso implica la reducción de pérdidas y la disminución del gasto corriente en las EDES que cada día están peor gerenciadas que nunca. Otro elemento también, además del eléctrico, que en el país es motivo y será motivo de discusión, sobre todo de los partidos políticos en un espacio como la Cámara de Diputados, es la ley de extinción de dominio. Ya ustedes como partido han fijado una posición, sin embargo también hemos visto también otros elementos que se vieron y se produjeron posteriormente a la posición de adherirse que ustedes mostraron. ¿Cómo la recibe el partido y qué puede ocurrir
en las discusiones del hemiciclo con sus representantes? Mira, hoy vamos a ver precisamente los cambios que se proponen en la Cámara. Lo cierto es que no puede ser una ley retroactiva. Eso realmente en ningún país del mundo se ha visto. En ningún país del mundo, número uno. Número dos, se parte de la mala fe. Se parte de la presunción de la ilicitud de los bienes. O sea, los dueños de este canal no son dueños de este canal. Ellos afirman ser dueños de este canal. Ellos tienen que demostrar que adquirieron este canal de buena fe, que en ningún momento de su historia hubo ningún tipo de los delitos que están en este catálogo, que dicho sea, no solo se han limitado al narcotráfico, a la corrupción, sino que hay delitos que son propios del Código Tributario, del Código Penal, y en ese sentido usted tendría que demostrar en cualquier momento que alguien ponga una simple denuncia, todo el tracto sucesivo de su supuesto derecho de propiedad. Y digo supuesto porque en ese proyecto de ley, entre el artículo 17, creo, al 21, dice que los afectados, o sea, los que hoy somos dueños, aunque tengamos un título, eso no es nuestro. Decimos que es nuestro. Y hay que, en este caso, demostrar la licitud de la adquisición. O sea, mi padre, que tiene, por ejemplo, la casa materna desde hace más de 45 años, si él lo llaman para preguntarle sobre ese bien, él va a tener que buscar los recibos, las facturas, los depósitos, los pagos que él haya hecho sobre esa propiedad a un señor de 86 años. Porque se ha pretendido vender esto, que está concebido para recuperar lo robado. Lo que ocurre es que para recuperar lo robado no se necesita de una ley de extinción de dominio. Pero eso lo plantea la Constitución del 2010, que fue una Constitución que modificó el PLD. Totalmente. Y ahí traza una ruta de leyes e incluye la ley de extinción de dominio. Sí, pero no como está creada. Porque se supone que la ley no debe contravenir la Constitución. Y ese proyecto de ley, lamentablemente, viola el derecho de la defensa, viola la presunción de buena fe, viola la presunción de inocencia, pero peor, trastoca por completo el sistema de la propiedad de nuestro país. Y ustedes saben que ese sistema de la propiedad es la base fundamental de la libertad de empresa. Por eso los grandes capitales hoy gritan cuando ven esto, porque dicen espérate. O sea, los hoteleros, los industriales, los medios de comunicación dicen espérate, es que ya yo no voy a ser dueño de mis bienes. Yo seré un simple detentador de la cosa. Entonces, esos son los vicios de inconstitucionalidad que nuestro partido ha visto y que vamos a rechazar por completo en la Cámara de Diputados. Eso es en términos jurídicos. ¿No tienen quizás ustedes la aprehensión de que pudieran tomarse estos argumentos como una posible hasta justificación por todos los casos en los que personas vinculadas a su partido están señaladas? Pero es que Stalin, fíjate algo, todos los casos que están siendo procesados, ¿no? Donde se habla que inclusive hay gente que ha devuelto dinero, ha sido necesaria una ley como la que se está ahora queriendo pretender realmente pasar aunque viole todo. O sea, no, para eso está la ley de lavado, para eso está el Código Penal. Inclusive, algo que ustedes deben tener claro es que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 54, numeral 1, literal C, dice que los estados van a adoptar el decomiso, las medidas para el decomiso de bienes sin una sentencia condenatoria, ciertamente. ¿Pero cuándo? ¿En cuáles casos? Cuando no haya otro instrumento para enjuiciar a la persona que se le imputa el delito por el cual se originó ese bien. O sea, que la acción de extinción es accesoria a un juicio. O sea, la convención misma dice que debe venir un juicio y que en caso de que no se pueda enjuiciar, entonces usted recurre. Nuestra Constitución dice que debemos contar con una ley. Sí, pero debe estar vinculada a ese mandato de ese tratado internacional que forma parte del bloque de la constitucionalidad
tal y como manda la Constitución en el artículo 26. ¿Qué pudiéramos esperar entonces? Te invitamos, José, a tomar este cafecito disculpen Santo que yo Domingo. No, igual yo. Lo olí y me encantó. Tranquilo, salud. Ok. Mira, ¿qué va a pasar entonces a partir de hoy con el bloque de diputados del PLD cuando inicie pues esta discusión de la ley? El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que estaba abierto a hacer modificaciones. Veamos cuáles son y siempre y cuando se respete la Carta Magna no hay ningún problema. Perfecto. Se ha querido vender que nuestro partido no quiere la ley. Falso. Nuestro partido fue el que la promovió desde el 2011. Se aprobó en el 16 y en el 19 en el Senado. En la Cámara nunca pasó. Hay que ver por qué nunca pasó y quiénes eran los presidentes de las comisiones de justicia en ese momento. Pero nuestro partido fue el promotor. Ahora, no bajo esta configuración que trastoca ese derecho de propiedad, que la presunción de inocencia se la quieren llevar de cuajo, que el debido proceso no lo reconocen como un derecho fundamental. Por Dios, que vayan a las sentencias del Constitucional donde se reconoce que el debido proceso, no solo en materia penal, sino en todo tipo de jurisdicción, es un derecho fundamental. Entonces, hasta que no se saquen los elementos inconstitucionales, nuestro partido estará en contra de ese proyecto como está concebido. No retroactividad, no trastocar el régimen de propiedad, de que usted ya no es dueño de lo que usted es dueño, sino que usted afirma, alega que es dueño, pero eso usted lo tendrá que probar. O sea, invierte la carga de la prueba de la buena fe a la mala fe. O sea, que esos son de las cosas que vamos a ver. Antes hay una convocatoria para el 16 de octubre y hay quienes plantean que este llamado del Partido de la Liberación Dominicana es violatorio a la ley. Dicen que eso es una primaria Una primaria abierta. Violando la ley. No, lo que ocurre es que aquí se opina mucho, se opina de todo sin leer. Si usted se va a la Constitución, en el artículo 216, dice que uno de los fines esenciales de los partidos políticos es garantizar la participación de los ciudadanos en procesos políticos que fortalezcan la democracia. Díganme si una consulta ciudadana donde se invite a la ciudadanía a participar para que nos dé su parecer sobre cuáles de 6 personas debería ser quien represente al partido en las elecciones del 24, no es un proceso político que fortalece la democracia. Pero es vinculante a una decisión electoral no es que vinculante. La ley establece. Claro, No. porque una pregunta, lo que se decida ahí, o sea, quien sea el candidato o la candidata, porque hay paridad de género, Sí, en este caso, claro. 3 candidatos, 3 único hombres y 3 partido, mujeres. el único partido. Lo que se decida ahí no va a incidir en quién sería el candidato presidencial del PLD. No es vinculante jurídicamente. Si en octubre Pero del políticamente 23, sí, si en octubre del 23 José Dantes se quiere inscribir como precandidato presidencial, puede hacerlo. Es vinculante moralmente y partidariamente, pero no legalmente. Y eso lo hemos dicho desde un principio, pero aparte de hay un acuerdo suscrito por los 6 aspirantes en el que se reconoce que esto no tiene una vinculación legal. Que se reconoce ahí, que no se van a oponer luego. No, que esto es un pacto de damas y de caballeros y que se van a respetar los resultados. Pero y entonces que si se van a respetar los resultados, eso quiere decir ¿Va a tener que sí es vinculación. No, porque esa a ver, vinculación electoral. no, pero es una vinculación moral. O sea, yo me comprometo moralmente a respetarlo. Ahora, si yo luego no quiero cumplir con mi palabra, ya eso es otra cosa y yo voy a estar legalmente facultado a si quiero no cumplir. Ahora, moralmente voy a ser cuestionado. Eso es otra cosa. Éticamente lo voy a haber hecho mal, pero legalmente no tiene ninguna vinculación. Si no fuera legal, la Junta Central no accede a prestarnos los equipos, Eso también a es facilitarnos cuestionable. la logística. ¿Por qué? Bueno, por eso, está porque dentro de sus facultades. dentro de la interpretación de que sí se viola la ley, que es un proceso de primarias Pero abiertas, ¿quién lo interpreta así? la Junta está de hecho siendo partícipe de eso, cuando debería ser el organismo rector que impida que se viole la ley Es que no electoral. se ha violado la ley, es que la misma Junta Central ha dictado 2 resoluciones donde crea el periodo previo a la precampaña, que es el que va
desde que se dictó la resolución hasta julio del 23. ¿Por qué? Porque ciertamente reconoce que los partidos políticos no pueden estar frisados, que tienen un día a día, que tienen una razón de ser, que deben trabajar y que a los fines de poder llegar a una precampaña donde los precandidatos hayan podido, vamos a decir, hasta cierto punto presentar su visión, sus ideas a un conglomerado político, se hace necesario crear ese espacio y por esa razón la Junta Central, dentro de sus facultades constitucionales del artículo 210 en adelante, dicta las dos resoluciones. O sea, no hay nada ilegal aquí. Entonces la consulta del 16 de octubre es para que los PLDistas y la sociedad que quiera participar... Ese es justamente un ruido, porque no podemos hablar de una consulta interna, de una actividad de fortalecimiento no, es una partidario, ciudadana. Cuando tú estás convocando a la gente y cuando la ley dice que no se pueden hacer mítines, por ejemplo. Es que, ¿y quién ha dicho que no, pero que vas a movilizar mucha gente. Pero es que 3.000 personas en un polideportivo no es un meeting. Es que para una consulta no hay que hacer meeting, eso no es un meeting. Pero la cantidad de personas que se movilizaría... Ajá. Y que es extrapartido. Es una consulta, tú sabes, es una consulta, está contemplado, es un proceso político que la Constitución lo permite y que hay sentencias del Constitucional y del TSE que reconocen que la participación ciudadana en los procesos políticos fortalece la democracia. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Que se fortalezca el sistema de partidos políticos o lo contrario? O sea, lo que queremos es vernos en los espejos de otros países donde han venido los mesías que han dado al traste con esos países, con las economías, con la estabilidad política. Estamos viendo algunos intentos de ello ya en República Dominicana. Ah, sí, lo estamos claro viendo. Sí. Bueno, mira, Dantes, el tiempo se ha acabado, pero ya para finalizar y brevemente hay tú una me haces madrugar para... No te preocupes, que prometemos invitarte más a menudo. Bien. El partido, ¿cómo va? Uno entiende que tal vez está pasando una hora difícil porque los casos de corrupción conocidos ya ahora a nivel de tribunales siguen teniendo una vinculación directa con pasados funcionarios de gobiernos del La PLD. mayoría de los funcionarios. Caso procurador, Jean Alain Rodríguez, ahora mismo hablábamos del caso Manuel Rivas en la ONSA, solo para citarte dos. Manuel Rivas en la ONSA, que dicho sea, fue sometido durante nuestra gestión. Pero casos de miembros del partido, de dirigentes del partido, realmente son pocos cuando tú miras todos quienes, o sea, todos los imputados, todos los procesados. Estamos hablando quizás de 6 dirigentes de un órgano de más de 1.200. ¿Cuánto equivale eso? Un 0.0, yo no sé cuánto. Pero aparte de hay cercanos algo. de altos funcionarios. ¿Cómo? Colaboradores cercanos de altos funcionarios. Incluyendo del expresidente de la República, pero, que hoy es presidente del PLD. Pero todo el que fue funcionario se supone que es un colaborador del presidente de la República. De la misma manera que el de la lotería era un colaborador de Luis Abinader, de la misma manera que Kimberly Taveras, que la otra ministra de la Juventud, eran colaboradores de Luis Abinader. O sea, sí. Eso yo no le veo nada del otro mundo. Se supone que, como dice la Constitución y la ley, el presidente se auxilia de los ministros y de los directores generales. ¿Significa que él tenga algo que ver con los hechos que esas personas hicieron? No. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es individual. Sí. Entonces... Pero un cuestionamiento al partido también, porque estamos hablando de funcionarios. Mira, lo que ocurre, no, pero lo que ocurre es que hay que tener claro algo. Una cosa es el partido como organización política y otra cosa es lo que un individuo pudo hacer en el desempeño de una función pública. Entonces tú no puedes catalogar a todo un colectivo político por la acción individual de una persona. Eso es como si un periodista o varios periodistas se metieran a un cartel de narcotráfico y que yo diga, o que todos digamos, el colegio de periodistas es de narcotraficante, es un cartel. Ni es justo, pero mucho menos es real. ¿Por qué? Porque son acciones individuales que deben ser castigadas, que si se prueban en los tribunales deben ser castigadas. Y nuestro partido entiende que eso está en la jurisdicción donde debe estar y que son los tribunales los que finalmente van a determinar la culpabilidad o no de estas personas. Ahora, dirigentes de nuestro partido, 6 o 7, de un universo de más de 1.200 personas. ¿El colectivo tuvo algo que ver? ¿El PLD era que estaba dirigiendo las instituciones? No, eran
funcionarios designados por el presidente. Y cuando el presidente te designa, no te manda a que tú violes la ley. Si tú violas la ley, esos son tus problemas. Y tú vas a pagar por esa violación en caso de que se comprueben los tribunales. Pero hubo rumores en su momento que se le comunicaron. De hecho, la sociedad dominicana recuerda con claridad aquella vez que un periodista precisamente le preguntaba sobre casos de corrupción y el presidente de entonces, Danilo Medina, presidente del PLD, decía que cuál corrupción. Hoy estamos viendo cuál. Bueno, sí, y están en los tribunales. Entonces vamos a dejar que los tribunales hagan su función. Sí. Ahora, ¿por qué razón en esta gestión Neney Cabrera ha sido señalado por una serie de irregularidades, como llaman ellos? ¿Pero qué ocurre? Se está investigando. Pero no que se está investigando, que por ese tipo de irregularidades hay gente con 18 meses de prisión preventiva. Entonces, ¿el Ministerio Público es su objetivo? Eso es algo que hay que cuestionarse también. Yo creo que va a ser importante ver esta ruta. Claro. Se nos agotó el tiempo, pero lamentablemente. Hay que volverlo a invitar. Hay que volver a invitar. Tienes que volver. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Pero sí agradecerte al haber acudido a este llamado y ojalá que sea la primera de muchas otras oportunidades. Muchísimas gracias, Stalin. Muchísimas gracias, Millicent. Un placer. Vamos a la pausa. Aquí está ya Matías Bosch. Ahora vamos a hablar de seguridad social, que es otro tema que también a ustedes les interesa.